Ahí sí. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bueno, qué bueno. ¿Hay ánimo hoy día o no? Más o menos. Cambio de hora. Estamos como todo esto, pero una hora más temprano. Sí. Y día domingo. Bueno, gracias al Señor por este tiempo. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, poder tener la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Así es que yo lo agradezco. Y bueno, con mucho entusiasmo y humildad también quiero exponerles lo que la palabra y el pasaje de hoy tiene para nosotros. Como bien sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, a partir de la semana pasada retomamos la serie de el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, porque el año pasado estuvimos varias semanas, un par de meses estudiando Hechos, así que ahora retomamos a partir del capítulo 12. Bueno, y algo importante que debemos considerar, tener aquí en mente, en cuenta, es que a partir del capítulo 13, que es de donde estamos nosotros ahora entrándole a picar, ¿verdad? A partir del capítulo 13 en adelante, el personaje principal se vuelve, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Este apóstol enviado a las naciones, a los gentiles. Pablo nos va a acompañar y va a ser nombrado hartas veces de aquí en adelante. ¿Ya? En este punto, Pablo está comenzando su primer viaje misionero y recordemos que en el capítulo 9, versículos 15 y 16, Pablo recibió una tarea especial, un llamado especial. ¿Cuál era ese llamado o tarea especial que se le asignó? Predicarle a los gentiles, ¿verdad? Mientras que Jacobo, Pedro iban especialmente a los judíos, ellos iban a los gentiles. ¿Ya? Ahora, otro antecedente, estoy entregando puros antecedentes para que lo tengamos en la cabeza y podamos ir comprendiendo. Es interesante ver acá que Pablo, atento Ignacio, Pablo fue aprendiz ministerial de Bernabé, porque pasó un año con Bernabé en la iglesia de Antioquía sirviendo junto a él, y no sé si aprendiendo, pero por lo menos ahí ganando experiencia, así que yo creo que sí. Bernabé, de quien se habla en los pasajes que se leyó, era un procedente levita, ya de la tribu de Leví, pero él era de Chipre, era oriundo de Chipre. Y Bernabé era anciano de la iglesia, y la iglesia de Jerusalén decidió enviar a Bernabé a Antioquía, ¿ok? Un punto importante, neurálgico y central en la iglesia del primer siglo, Antioquía, para que dirigiera la iglesia allí. Y fue que estando allí, fue a buscar a Pablo, ya a Saulo de Tarso. Dice en el versículo 11, 25, que es parte de lo que se leyó, dice que fue a Tarso a buscar a Saulo para que viniera a servir junto a él. ¿Ya? Saulo es Pablo. ¿Okay? Bernabé lo fue a buscar. Pasaron aproximadamente un año juntos, ahí sirviendo en la iglesia de Antioquía, antes de comenzar juntos este viaje misionero, que como digo, es el primer viaje misionero de Pablo. Aquí comienza. Posteriormente, Pablo y Bernabé tuvieron un desencuentro. Qué raro que haya un desencuentro en la iglesia, ¿no? No, pues siempre pasa. Ya en el primer siglo pasó. Resulta que Bernabé quería él regresar, después de un tiempo regresar por los lugares donde habían pasado y llevar junto a él a Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Sin embargo, esa idea a Pablo no le pareció, ya, así que bueno, dijeron, no, pero Juan Marcos nos dejó antes, ya, al final se terminaron dividiendo y entonces Bernabé y Juan Marcos se volvieron a Chipre, siguieron
el rumbo misionero por allá, y por su parte Pablo y Silas, otro compañero, se fueron hacia el Asia Menor. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 15, de los versículos 36 al 40, especialmente si alguien después quisiera buscarlo. ¿Ya? Entonces, todas estas peripecias, dimes y diretes, cosas que iban y venían, estaba ocurriendo, y a pesar de que quizás habían estas desavenencias, el Señor igual ocupaba esto para la extensión del Evangelio, para que el reino de Dios se siguiera instaurando. Entonces, como decía, aquí estamos frente al primer viaje misionero de Pablo junto a Bernabé, y vamos a ver qué pasa en esta primera parada. Aquí están comenzando en esta primera parada en la isla de Chipre. Aquí es donde estamos. ¿Ok? ¿Están conmigo contextualizados? Estamos en la isla de Chipre. Entonces, para que podamos entender mejor este pasaje y le podamos sacar más el jugo, ¿verdad? Estrujarlo y sacarle el jugo para ver qué es lo que tiene que decir para nosotros, he dividido este sermón, este pasaje, en 3 partes. Si estás tomando apuntes, fantástico. Apartados por el Espíritu Santo para la misión, enviados por el Espíritu Santo para la misión y usados por el Espíritu Santo en la misión. ¿Ok? Apartados, enviados y usados por el Espíritu Santo para la misión. Así que vamos al primer punto, que dice apartados por el Espíritu Santo para la misión. Quizás un buen nombre para este libro sea Los Hechos del Espíritu Santo. Tradicionalmente se le ha llamado Los Hechos de los Apóstoles, y el nombre corto es Los Hechos, ¿ya? Entonces, en vez de Los Hechos de los Apóstoles, ¿por qué Los Hechos del Espíritu Santo? Porque si tú lees el libro, en realidad el verdadero protagonista en todo el libro y en toda la historia es el Espíritu Santo. En el capítulo 1, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. En el capítulo 1, por ejemplo, vemos a Jesús anunciando a los apóstoles que recibirán poder ¿cuándo? Cuando llegue el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? En Hechos 2 vemos en Pentecostés al Espíritu Santo manifestándose con lenguas de fuego, otorgando idiomas o lenguas para hablar, ¿verdad? Tocando y llenando a las personas que recibían el mensaje, etc. Luego vemos al Espíritu Santo inspirando a Pedro para anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasa con las multitudes? Todas se convierten. 3.000 personas de una, ¿verdad? Ahí está la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Transformando corazones y transformando vidas. Vemos también a Esteban inspirado, anunciando la historia de redención, inspirado por el Espíritu Santo. Vemos a un Pablo, ¿verdad? Cegado, quedó ciego Pablo, y convertido. ¿Por qué? Porque en todo esto Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo. Entonces, los hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Quizás podría ser un nombre, pero yo creo que es muy largo, no me van a pescar, ¿verdad? Como los apóstoles de los santos de los últimos días, no sé, como un poco largo el título, pero se entiende la idea, ¿verdad? Los hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, porque eso es lo que vemos. Y podemos seguir viendo que este protagonismo del Espíritu Santo sigue también en el pasaje que leímos ahora. Porque vemos que en la iglesia de Antioquía había ancianos, según algunos comentaristas, en verdad, el más prominente era Bernabé, que como dijimos fue a buscar a Saulo de Tarso, a Tarso
a traerlo para que trabajara con él. ¿Y qué es lo que vemos? Que mientras ayunaban y alababan al Señor, el Espíritu Santo que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo los he llamado. Versículo 2. Ahí aparece. Él, el Espíritu Santo, llamando, apártenme a Bernabé y a Saulo. Así que bueno, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia no hizo mucho, no fue la iglesia a quien los llamó, sino que la iglesia lo que hizo fue reconocer a estos hombres, oraron por ellos, impusieron sus manos como un reconocimiento de que son enviados y los despidieron. Chao. Chao Saulo, ¿verdad? Chao Bernabé. Chao. Chao Matías. ¿No es Matías? Y una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo en que hemos estado estudiando los Hechos, es que Hechos describe un tiempo especial y particular de la obra de Dios en su iglesia, ¿verdad? Donde vemos señales, actos sobrenaturales, prodigios, en muchas ocasiones, cosas que quizás hoy día no vemos tan frecuentemente, hay que decirlo, es verdad. No es que nos cerremos a la posibilidad de que existan, de que Dios se manifieste, dando sanidades, haciendo cosas que son espectaculares, ¿verdad? Pero lo normal es que Dios actúa hoy día hablándonos a través de su palabra, a través del consejo de otros hermanos, pero Dios puede seguir haciéndolo. Pero en este tiempo había mucho más de este tipo de señales. Así que, ¿cómo podemos aplicar entonces a nosotros este pasaje? Bueno, cada uno de nosotros ha sido apartado por Dios para su obra. ¿Sí? Cada uno de nosotros hemos sido apartados por Dios para su obra, llamados por Dios a ser sus hijos. Y junto con eso viene como un solo paquete, por así decirlo. Somos llamados a ser sus hijos y somos llamados también a hacer la tarea que Él le encomienda a sus hijos. ¿Verdad? Yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido la experiencia de ser hijos, porque todos hemos sido hijos de alguien, ¿verdad? Y por lo tanto ser hijo también trae asociado un rol, tareas, inclusive responsabilidades, probablemente hoy día, ¿ya? Entonces, apartados por el Espíritu Santo para la misión. Tú y yo también hemos sido apartados para la misión. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, todos estos títulos que se nos otorgan a nosotros por ser hijos de Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios, son cosas que nosotros hemos recibido por la misericordia del Señor, pero con un propósito. ¿Cuál es? Anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, fuiste llamado por Dios a ser su hijo. Tú creíste en Jesús, le aceptaste a Él como rey de tu vida, le sigues, batallas día a día para seguirle y ser fiel. Bueno, entonces eres un apartado por Dios. ¿Sabían ustedes que la palabra santo, la palabra que normalmente usamos como santo, significa eso? Significa apartado. El pueblo de Israel fue un pueblo santo porque fue un pueblo, no por su conducta moral necesariamente, sino que porque fue un pueblo escogido y apartado
por Dios. Y eso es lo que nosotros somos hoy día. Somos un pueblo apartado. No meramente para quedarte con esa bendición y decir, oye, qué rico, nosotros somos hijos de Dios, qué rico, nosotros ahora somos parte de su pueblo, tenemos una vida nueva y una vida eterna. Que todo eso es verdad y gloria a Dios por eso. Pero la noticia no queda hasta ahí. El Espíritu Santo dice en el versículo 2, apártenme ahora a Bernabé y Saulo para el trabajo que yo los he llamado. Apártenmelos para el trabajo que yo los he llamado. Y quizás tú puedas estar pensando, bueno, en verdad yo no tengo el talento, la capacidad, la preeminencia que quizás tuvieron este anciano Bernabé o el apóstol Pablo o Saulo. Pero como hemos dicho, igualmente, Dios te ha apartado a ti y te ha llamado para un trabajo. Anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a seguir profundizando más en lo que significa ser llamados. Parte 2, segundo punto. ¿Cuál era? No sé si se acuerdan o lo anotaron. Enviados, amén. Enviados por el Espíritu Santo para la misión. Y lo que vemos es que el Espíritu Santo sigue robándose la película acá en esto, y en buena hora, ¿verdad? Qué bueno que así sea. El versículo 4 dice que Bernabé y Pablo fueron enviados, por el Espíritu Santo, ¿a dónde? A Chipre, ¿verdad? Una isla en el mar Mediterráneo. Llegaron a Salamina, como un nombre así como de salame, Salamina, como un salamín, que de los chicos, Salamina. Salamina tiene algo característico con Valparaíso. Era una ciudad puerto y era una ciudad populosa. Bueno, hoy día no sé qué tan populosa es, pero Valparaíso digo. Pero una ciudad puerto, populosa, comercio, va y viene, y en ese lugar dice que se detuvieron y proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Ok? Y aquí se comienza a dar forma una estrategia que más adelante vamos a ver en la forma en que Pablo llegaba a los lugares. Cuando llegaba a un lugar, ¿a dónde se dirigía primeramente? A la sinagoga. Era allá donde iba a predicar el evangelio. Algunas veces lo aceptaban, otras veces lo rechazaban, y si lo rechazaban, ¡pum!, ¿qué hacía? Se iba entonces donde los gentiles. Entonces aquí empezamos a ver una forma de actuar, una forma misionera de actuar de Pablo. Lo primero que hacía en una ciudad era buscar la sinagoga e iba allá. Bueno, después de estar en Salamina, recorrieron 169 kilómetros, es decir, caminaron más o menos como una semana para llegar a Pafos, otra ciudad de Chipre. Pafos era la sede del gobierno romano en Chipre, porque Chipre era una provincia senatorial romana. Entonces, me imagino yo, esto es para ponerle como un poquito, para ilustrarlo nomás, en realidad es como que llegaron acá al puerto de Valparaíso y se fueron a pie hasta Santiago, ¿verdad? La capital. Una cosa así. No sé si, parece que de acá a Santiago no sé, hay más de 169 kilómetros, me parece. 120, menos, más cerca, ya, ok. Entonces, ahí en Pafos era el centro cívico, ¿verdad? Ahí había una especie de intendencia o de delegación presidencial del Imperio Romano. Y aquí vemos otra cosa importante también que podemos como anotar y que caracterizaba la misión de Pablo. Pablo iba a las ciudades importantes de cada lugar, ¿ya? Esto porque sabía que
las ciudades grandes e importantes influenciaban a las comarcas más pequeñas, ¿ya? En un tiempo donde había mucha población rural, los centros culturales, de ideas y comerciales, etcétera, eran las ciudades. Y desde ahí las ideas permeaban hacia las comarcas más pequeñas. Y aunque no todos vivían en la ciudad, bueno, todos en algún momento tenían acceso a la ciudad y ahí poder escuchar la predicación del Evangelio. Así es como todo el imperio empezó a contagiarse con este mensaje. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo a Salamina y Pafos, ciudades de la isla de Chipre. La encarnación, no sé si han escuchado esa palabra, la encarnación de Jesús implicó que el Dios eterno e infinito se hiciera carne e ingresara al tiempo y al espacio. Este Dios eterno e infinito se limitó e ingresó al tiempo y al espacio. Jesús es la palabra encarnada que se hizo carne, valga la redundancia, se hizo tangible. Y la palabra del Señor, la palabra de Dios, se proclama no en lo abstracto. El mensaje del Evangelio no es como una idea universal, como esta idea de los universales de Platón, como algo sumamente abstracto y que se sostiene ahí en el aire atemporalmente. El mensaje del Evangelio, la noticia del Evangelio de Jesús, se manifiesta, se entrega, se aplica, cambia corazones, cambia realidades. Habla del Dios hecho carne que se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Entonces, al igual que Bernabé y Saulo, que fueron enviados por el Espíritu Santo, más o menos entre el año 45, 47, quizás en el año 46, a la isla de Chipre, este mismo Espíritu Santo nos envía también a nosotros, nos envía al mundo, nos envía a la ciudad, nos envía no al mundo en lo abstracto, sino que nos envía en este tiempo, en el tiempo señalado, hoy día, nos envía a Playa Ancha, a Valle Verde, a Puertas Negras, al Plan de Valpo, a la subida a Ecuador, como el otro día, al Cerro Yungay, a Los Placeres, a Mariposa y a todos los rincones, tanto de la comuna de Valparaíso como de otros lugares. Entonces, me gustaría que pudiéramos sopesar y no ignorar el aspecto y la dimensión temporal y espacial de la misión. ¿Se entiende? La dimensión temporal y espacial de la misión. Dios nos envía y por lo tanto tú también eres un enviado y Dios te envía a un barrio específico con necesidades específicas, con necesidades físicas específicas, en el trabajo en el que tú estás, en la ciudad donde tú resides, en un tiempo determinado, para que tú puedas amar a las personas que están ahí, servir a sus habitantes, atender sus necesidades y orar por estas necesidades. ¿Ok? La dimensión temporoespacial, temporal-espacial. Resulta que hace muchos siglos atrás el Señor les dice a los exiliados en Babilonia, el pueblo de Dios está siendo exiliado en Babilonia. En Jeremías 29 les dice, busquen el bienestar de la ciudad, el shalom, la restauración de esta. Nuevamente, en una época específica y en un lugar específico. Entonces, lo que tenemos que ver es que no es casualidad
que tú trabajes en un lugar específico, no estás ahí porque sí. Los lugares que tú frecuentas, el Señor te ha puesto ahí. Somos enviados por el Espíritu Santo. Hemos sido puestos ahí para la misión, a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado a ser sus testigos en el Cerro Mariposa, en Los Placeres, en la Subida de Ecuador, en Puertas Negras, en Playa Ancha y en todos los lugares, en la Avenida Alemania, etcétera, etcétera. ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? Entonces hemos sido apartados, hemos sido enviados y ahora también podemos ver que somos usados por el Espíritu Santo en la misión. Ya, este es el tercer punto y último, así que paciencia. Hemos dicho que en la primera iglesia, cuando estaba recién surgiendo el cristianismo propiamente tal, ¿verdad? El mensaje de Cristo y la predicación del Evangelio era un tiempo especial y único, donde Dios se manifestó de maneras sobrenaturales, de una manera más frecuente que lo que lo hace hoy día, ¿ok? Con mayor frecuencia. Y vemos que en Pánfos, una ciudad importante, habitaba el gobernador de la provincia de Chipre. En algunas Biblias sale como el precónsul. ¿Cómo se llamaba este precónsul o gobernador? Se llamaba Sergio Paulo. Tiene como el nombre de un personaje de telenovela brasilera, ¿o no? Para mí me suena eso, Sergio Paulo. Pero es bonito, está bonito. Sergio Paulo, está bonito. Sergio Paulo. Un nombre latino, absolutamente, ¿verdad? Latino, sí. Y Sergio Paulo, él tenía el deseo de escuchar la palabra de Dios. Buenísimo. Ahí vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿De dónde nació ese deseo? Bueno, Dios ahí estaba trabajando. Sin embargo, no todo es color de rosa, no todo es tan fácil y hay un mundo maligno, hay una fuerza maligna en el mundo que se opone a que la misión avance, ¿verdad? Que se resiste e intenta frenar que el reino de Dios venga, como dice Jesús, venga tu reino, que el reino de Dios venga. Y Jesús mismo, en el mismo Padre Nuestro, nos enseña y Él dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, ¿verdad? En la palabra griego puede ser líbranos del mal, que es lo que lo más usamos, pero también el líbranos del maligno. ¿Ya? Entonces hay alguien que quiere oponerse y frenar la misión también en la ciudad donde tú vives. Bueno, el cuento es que en ese tiempo había un hombre que era profeta falso y hechicero y que se llamaba Bar Jesús. Eso sí que es curioso y feo, ¿verdad? El nombre Bar Jesús. Nombre Bar Jesús, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre, este falso profeta y hechicero? Bueno, intentaba remar para el otro lado. Y él trataba de evitar que este precónsul o gobernador, Sergio Paulo, evitar que escuchara la palabra de Dios. Él no quería que escuchara el Evangelio. Entonces Pablo, una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, confronta a este hombre y lo hace severamente. Le dice, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude. Imagínate tú enfrentar a una persona en la calle que, no sé, no quiere que comparta y tú le hablas así, hijo del diablo, lleno de, etcétera. Bueno, cuento corto, porque lo tienen ahí en el pasaje, ver Jesús quedó ciego en el acto, ¿verdad? Eso recuerda un poquito lo que le pasó también a Pablo cuando se convirtió, también quedó ciego, el Señor lo tuvo ahí humilladito unos días hasta que se convirtiera. Y en el versículo 12 dice que Sergio Paulo, al ver lo que sucedió, creyó, maravillado acerca de la enseñanza del Señor.
Y acá tenemos al primer convertido por la enseñanza de Pablo, o por lo menos el primer convertido registrado. No sabemos si puede haber habido otro, pero del que se conoce, este es el primer convertido por la tarea y el mensaje de Pablo. Pero la pregunta es, ¿la conversión de Sergio Paulo, obra de quién fue? ¿De Pablo? Del Espíritu Santo. No, fue el Espíritu Santo y no Bernabé, ni Saulo, ni Juan Marco. Ellos solamente fueron instrumentos usados por el Señor para esta obra de transformación. Para la obra de transformación tanto de Sergio Paulo como gobernador y para todos los que hayan escuchado el mensaje. Entonces, somos instrumentos en las manos del Señor para la misión. Dios quiere usarte como un medio, como un instrumento para que su reino sea establecido acá, en Valparaíso, en el lugar y en el tiempo que Dios ha elegido, en el contexto donde Dios te ha puesto, donde tú te desempeñas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu barrio, donde sea que estés. Ese es el plan de Dios. Dios quiere ver una ciudad transformada, bendecida, iluminada, embellecida por el Evangelio y por el actuar del Espíritu Santo, y tú y yo somos esos instrumentos de gracia que Dios quiere ocupar. Amén. ¿Están todavía conmigo? ¿Sí? Con esto termino, para ir concluyendo. Entonces, Dios te ha apartado, te ha llamado como su hijo, como un embajador para una tarea, ¿verdad? Y por eso mismo entonces que Dios te ha enviado, te ha apartado para enviarte, Dios te ha enviado para hacer el trabajo del Evangelio, ser testigo, dar testimonio, porque Dios quiere usarnos como instrumentos de gracia, como instrumentos de bendición, haciendo la tarea. Y el llamado entonces que tenemos tú y yo en esta mañana, escúchame bien, querido hermano, el llamado que tenemos tú y yo es responder en obediencia a este llamado y a este privilegio que nos ha dado el Señor. Responder en obediencia a este llamado. Dios te llamó a ser su hijo, ¡pum! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Soy parte ahora. Pero te ha llamado para una tarea. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia que tenemos en esta mañana? Es que igualmente podemos descansar. Podemos descansar. ¿Sabes por qué? Porque no somos nosotros los que llevamos adelante la misión. Porque la misión, aun cuando Dios nos ha llamado y nos querido hacer parte, no depende de nosotros. Sergio Paulo creyó, se convirtió por lo que pasó con ver Jesús, pero ¿quién fue quien lo convirtió a él? ¿Quién fue el que transformó su corazón? El Espíritu Santo. El Señor inspiró y usó la predicación de Pedro a la multitud y los 3.000 se convirtieron de una. Pero ¿quién fue el que transformó los corazones de esos que escucharon el mensaje de Pedro? Sin ir más lejos, ¿quién fue el que transformó el corazón de Pablo? El Espíritu Santo. Así que, si bien es un privilegio, y con eso yo quiero que nos animemos, realmente, nos animemos a dar testimonio, a trabajar, a hacer la tarea que el Señor nos ha llamado. Pero juntamente con eso, el llamado es a no ponernos una mochila que no debemos llevar. No te pongas una mochila a la cual no has sido llamado a ponerte. Respondamos en obediencia, con gozo, al llamado del Señor, a amar
testificar. Hagamos ese trabajo, ¿verdad? De escuchar personas, bendecir personas. Pero nunca olvides que el cambio, la transformación, la conversión, eso es únicamente obra del Espíritu Santo. Así que podemos descansar. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por esta su palabra. Señor, queremos darte gracias por tu provisión, Padre, en esta mañana. Tu palabra es provisión, Señor, para nuestras vidas, para alentarnos, consolarnos, darnos descanso en ti, recordarnos, Señor, nuestra identidad y recordarnos, Señor, también el llamado que tú nos has hecho a ser tus hijos y a vivir tu paternidad, Señor, sobre nosotros, a gozarnos y a confiar en que tú, Señor, estás con nosotros. Y te damos gracias por este llamado a la misión, a alcanzar la ciudad que tú nos has provisto la bendición, Señor, de servir, amar y vivir. Y te damos gracias. Pero también pedimos tu fuerza, Señor. Y gracias porque nos has exhortado, Señor, a depender de ti, a no ponernos una mochila, Señor, que no nos corresponde llevar, porque solo tú puedes transformar corazones, puedes transformar matrimonios, familias, personas, historias de vida. Solo tú puedes hacerlo. Pero nos has dado, Señor, a nosotros el privilegio de ser tus testigos, de ser tus embajadores y de ser tus hijos, Señor, ahí en los lugares donde nos has puesto. Gracias, Señor, por este mensaje maravilloso, por el mensaje de este Jesús encarnado, el Dios infinito y eterno, en el tiempo y en el espacio, amándonos ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.